Bueno, estamos en contacto con Magdalena Candiotti. Ella es docente de la Universidad Nacional del Litoral, de la carrera Ciencia Política y también como historiadora. Queríamos charlar contigo, Magdalena, principalmente qué significa este 25 de mayo, porque creo que es uno de las primeras fechas que uno entiende que se empezó a constituir la historia de nuestro país, más allá que todavía era los albores, porque se consolidó mucho tiempo después, casi 80 años después, lo que era el proyecto de Estado-Nación de la Argentina, pero fue un germen de una revolución. Queríamos charlar en qué consistió esa revolución, si fue social, económica, política, y de qué elementos estaban en puja, y bueno, como para plantear esta fecha tan importante. Sí, bueno, sí, en cierto sentido, el 25 de mayo, la Revolución de Mayo en general, se tomó por la historiografía y así en el proceso de construcción de la nación, posteriormente por las personas, como un mito fundacional, ¿no? Como un momento de emancipación de una Argentina preexistente que se liberaba de sus cadenas y asumía su vida independiente y las riendas de su propio gobierno. Y en realidad lo que los historiadores han ido mostrando y trabajando es cómo tenemos que entender ese primer gobierno patrio, esa junta revolucionaria, en realidad en un contexto atlántico más amplio, de revoluciones que se están dando en todo este mundo atlántico, en Europa y en las Américas, y también como una consecuencia de un hecho transnacional como fue la invasión eh, de Napoleón a la península ibérica, digamos, el secuestro, la prisión de Fernando VII, del rey, y esta junta en realidad se construye, se organiza en defensa de los derechos de ese rey. Entonces, bueno, como que hay muchas cuestiones para pensar. Por un lado, ¿qué fue realmente la Revolución de Mayo como un primer proceso de politización y también de agudización de un proceso de militarización que ya se había dado con las invasiones inglesas, etcétera, pero también entender que a partir de ahí se inicia, ¿no? Como esta aceleración y esta eh, agenda nueva de crear un nuevo gobierno que no va a ser consensuado por todos inmediatamente, sino que va a ser objeto de debate, algunos van a estar de acuerdo, otros no, hasta que finalmente en 1816 queda claro que es el proyecto al que se aspira, ¿no? La independencia y la construcción de un nuevo país que, como digo, o sea, una cosa es la construcción de un espacio político o una unidad política formal, y por otro carril tenemos que pensar la identidad de las personas y cómo se imaginan perteneciendo a qué unidades y qué cuestiones tienen en común. Y eso en 1810, cuando es la Junta, no era algo llamado Argentina, sino que era las Américas, como sabemos, este proyecto americano, bueno, porque nos pensábamos parte, ¿no? Como primero como españoles americanos y después como americanos propiamente, que va a ser algo que se va a dar muy rápidamente a partir de la Revolución, o también las personas se pensaban cordobeses, santafesinos, bonaerenses, etc. Entonces va a haber dos procesos, un proceso de empezar a construir y organizar una nueva unidad política, pero también empezar a construir una nación, una idea de una comunidad que se imagina perteneciendo a esa misma, con tradiciones en común, con héroes en común, que son todos estos héroes que se empiezan a conocer y a celebrar en ese momento. Bueno, era la participación, porque bueno, el pueblo quería saber de qué se trata, empieza a participar, la participación era exclusivamente de hombres, no todos los hombres que vivían en el puerto de Buenos Aires participaban, tenían que tener ciertas condiciones, bueno, ciertas limitaciones que en términos, digamos, de pensar en democracia no sería lo ideal, pero era un comienzo, un germen, digamos, de participación y empezar a tomar decisiones. Eh, Consideremos que había bandos en disputa, hay un ala conservadora, si vos me corregís por favor, que estaba Moreno y un ala más, digamos, un ala progresista que era Moreno y un ala conservadora que era Saavedra, que se consolidó como presidente, pero bueno, esta disputa continuaron y más allá de la desaparición de Moreno, aparecieron otras personas
personajes de la historia que empezaron a cuestionar ciertas cuestiones y tener visiones distintas. Sí, efectivamente, como decíamos, lo primero que se plantea este gobierno es generar un gobierno autónomo, ¿no? En defensa de esos derechos de Fernando VII. Y un primer gobierno patrio, digamos, que se va a construir el 24, en realidad va a poner a Cisneros a la cabeza, al virrey. Esos van a ser los más conservadores en sentido estricto, ¿no? De no querer cambiar la cabeza, sino decir, bueno, involucrar un poco de participación criolla, pero bajo la cabeza de este virrey que había sido ya designado. Y el 25 realmente a través de presiones, de negociaciones, etcétera, se va a lograr poner un gobierno patrio encabezado realmente por un americano. Y sí, claramente va a ir delineándose estas dos visiones, una más decidida hacia pasar de la independencia, de la autonomía, perdón, a la independencia, de generar políticas más claramente republicanas, más igualitarias, y otra ala que es más moderada, quizás no conservadora, que van a tener idas y vueltas, ¿no? Ascensos y retrocesos. Ese ara morenista va a crecer hasta los sucesos de abril del 1811, donde va a haber una movilización justamente popular para, apoyada o sostenida por los saavedristas, para sacar en contra de los morenistas. Quiero decir, por ahí lo importante no son tantos como los devaneos, las singularidades, sino ver como una de las transformaciones importantes de este proceso es que esa movilización popular empieza a contar, ¿no? Algo que ha trabajado muy bien Gabriel Di Meglio, como la plebe, ¿no? En su libro Viva el Bajo Pueblo, entre otros aportes, la plebe, de ser algo que descontaba, ¿no? Los gobernados, los de abajo, los que no realmente importaban, a no necesariamente gobernar, pero a necesitar ser ese número, ¿no? Convocado para definir y para funcionar como árbitro de distintas situaciones. Entonces esa va a ser una de las transformaciones que va a abrir la revolución. Recordemos que Buenos Aires siempre tuvo un papel central en lo que se constituyó más allá del todo el territorio, porque pasaban todo lo que que se exportaba, todo lo que ingresaba pasaba por el puerto de Buenos Aires. Es decir, que hay un fuerte compromiso, digamos, económico y una perspectiva de qué decisiones se tenían que tomar. Bueno, la economía y la política ya estaban también en esa puja, digamos, de fijar quién eran los dirigentes que iban a llevar adelante justamente los intereses de este sector, que muchas veces sabemos que no representan a todo el país, sabemos muy bien que eso todavía existe, que en Buenos Aires se toman las decisiones y que realmente más allá de un orden federal que muchas veces no es tal. Sí, ya hay un debate ahí porque hay un enfrentamiento después entre centralistas y federalistas y confederacionistas, ¿no? Entonces va a haber una tensión en torno a la dirección de este proceso, ¿no? ¿Quién va a ser el que, o cómo se va a dar? Porque tenemos que pensar que ese mundo colonial es un mundo que tiene un imaginario que llamamos corporativo, ¿no? Donde importaban las ciudades más importantes tenían un cabildo. Entonces la revolución efectivamente se va a iniciar en Buenos Aires. Después, de hecho, en las celebraciones, esta idea de que somos un país con dos aniversarios patrios, ¿no? La primera junta, por un lado, el 25 de mayo, y la independencia en 1816, también fue utilizado en estas disputas por el centralismo o no, como el 9 de julio, celebrado en Tucumán, como una fecha más federal y no porteña, en cambio el 25 de mayo como una decisión tomada en Buenos Aires por las élites de Buenos Aires. Pero bueno, estas élites de Buenos Aires son la cabeza de un virreinato donde hay otros cuerpos políticos importantes, que son las ciudades con cabildo. Entonces van a llamar para convocar una junta grande e incorporar representantes, que no todos van a aceptarlo, y aún cuando se organiza la junta grande, que después se disuelve, etcétera, y va a haber un proceso de centralización de las autoridades, ¿no? En el triunvirato, después el directorio, hay un proceso de construcción cada vez de autoridades más centralizadas. Va a persistir la disputa sobre cuál va a ser la relación entre estas partes, ¿no?
que digamos hoy las provincias. Se construyen nuevas provincias, ¿no? Se hacen subdivisiones y se crea Entre Ríos, se crea Santa Fe, que tiene su propio proyecto autonomista y en disputa, no le va a ser fácil. Y entonces va a persistir esa idea de cómo poder organizar ese gobierno en común. Tiene que haber un centro más fuerte, ¿no? Una unidad que establezca claramente, o hay proyectos más confederacionistas como el de Artigas, que recordemos que una de estas ciudades importantes, Iba a ir con a cabildo Montevideo. y centrales, era Montevideo, que rechaza estas decisiones de Buenos Aires, se permanece fidelista, a excepción de Artigas y otro grupo de élite, y también con sectores populares que se van a aislar y van a querer integrarse a estas nuevas provincias unidas, pero en condiciones muy igualitarias, ¿no? De poder discutir, debatir y opinar, algo que no van a lograr, como sabemos. Sí, en estos procesos históricos, en este escenario, bueno, lo sucedido en Buenos Aires tuvo repercusión, bueno, lo estamos diciendo, vos lo estabas diciendo, en Montevideo, pero también en otras partes, esto también en Asunción, en el Alto Perú, en Chile, digamos, esto, por supuesto, las comunicaciones se demoraban, pero estas decisiones se conocían. Sí, exactamente, van a demorar en llegar. La comunicación va a ser más o menos pacífica, ¿no? Como sabemos, en Córdoba rodaron cabezas, también hubo oposición, se fusiló a Liniers, Alvejo, líder de las invasiones Defensa, inglesas. ¿Qué? la defensa de digamos, las naciones inglesas, Liniers. Exacto, exacto, de la conquista y de la reconquista. Moreno va a ser, perdón, Belgrano va a ser enviado a Paraguay, justamente a las misiones, a tratar de lograr esa adhesión, algo que no va a lograr, va a rechazar, y ¿no es cierto? Paraguay se va a mantener como un estado independiente hasta finalmente declarar su propia independencia, como más tarde, en 1825, finalmente, después de ser unos años invadida por el imperio luso brasileño, Montevideo, también los orientales van a tener su propia república, y el Alto Perú también se va a enviar comunicados, va a aceptar, ya había habido una revolución en este sentido en el Alto Perú, en un mismo sentido de establecer una junta, etc. Y toda la campaña al norte va a estar ligada a la idea de tratar de retener, mantener dentro de la unidad a Alto Perú, y justamente cuando San Martín decida que la mejor estrategia, o proponga que la mejor estrategia no era avanzar por ahí, sino que era ir por Chile, ese retroceso va a implicar ya la pérdida definitiva, en gran parte porque los patriotas que estaban en el Alto Perú tratando de sostener y apoyar a las Provincias Unidas y a ese proyecto se van a ver muy desvalidos, ¿no? Entonces también, bueno, iba a emerger Bolivia como otra unidad política. No, y bueno, y en estas cuestiones también aparece lo que era Miranda, lo que fue Bolívar, es decir, distintos proyectos propios en distintas regiones, pero bueno, a partir de un suceso también que vos decías, la invasión de Napoleón a España, ¿no? La caída justamente del rey y de qué manera se iba a empezar a definir las políticas en América. Sí, sí, hay que pensarlo como, eso es algo que Tulio Alperín Dongue, un gran historiador argentino, planteó en un libro que este año cumple 50 años, que es Revolución y Guerra, pero en realidad ya antes lo había planteado, que es mostrar cómo no solamente hay que pensar como la historiografía fundacional, ¿no? Puso énfasis en esta idea de un pueblo que rompe cadenas y se libera y que ya preexistía y se emancipa, ¿no? Y en realidad él muestra cómo, y junto a otros historiadores, ¿no? Pensar cómo esa coyuntura de 1808, que es cuando se produce eh, la invasión, y 1810, ¿qué diferencia hubo en ese tiempo, ¿no? Si hubieran querido independizar, se hubieran apoyado, habrían aprovechado 1808, y en realidad en 1808 se han procesos de expresión de fidelidad en todas las Américas, se da recaudación de fondos, acá incluso el Cabildo de Santa Fe junta fondos para enviar, para ayudar a los ejércitos españoles que están luchando en la península, etc. Bueno, ¿cuál va a ser el clic que va a cambiar en ese momento, que tiene que ver con el temor a los franceses, y también
con una política que habían empezado a llevar ya los Borbones desde su instalación, que es volver a poner en el centro, ¿no?, al gobierno español por sobre los criollos, ¿no? Y eso lo llevó a Alperín a decir esto. Un poco vos preguntabas o señalabas la importancia de lo económico y las élites y sus intereses. Bueno, él dice, en realidad, estos criollos que hacen la revolución para quedarse con los beneficios, digamos, del gobierno, como de la administración de este lugar, políticos y económicos, la guerra que desencadena termina destruyendo todo eso que ellos querían heredar, y en lugar de heredarlo, ¿no?, se va a tener que reconfigurar un nuevo mundo, pero claramente no es una herencia un cambio de gestor. Bueno, y por último, el que nos mostraba a French y Beruti repartiendo escarapelas. Las escarapelas eran celeste y blanca, muchos hablaban, lo que vos hablabas, también algo de que tenían que ver con los Borbones, porque eran los colores de los Borbones. ¿Esto tiene algo que ver? ¿Hay que desmistificarlo? ¿Cómo se da eso? No, y eso tiene que ver con este proceso también de movilización y participación popular. Lo que están haciendo French y Beruti básicamente es distinguir a aquellos que van a apoyar esta decisión de hacer un gobierno autónomo, un gobierno criollo, y de hecho son de los que participan elevando una representación después del Cabildo del 24, diciendo, bueno, nosotros no queremos, no que sea Cisneros, que sea un gobierno criollo de verdad, ¿no? Y ellos firman y presentan un petitorio French y Beruti por 600 más, ¿no? Y entonces está esa idea, es importante en tanto como hay un proceso de construcción política de un mundo en el cual lo que pensaban los gobernados en un punto no importaba, a un mundo donde va a ser central movilizar a esa participación y lograr el apoyo, y se va a ir construyendo esta idea de que las autoridades se eligen, que tienen que tener una legitimidad democrática. Todo eso no estaba dado, ¿no? Es un proceso de construcción que abre la revolución. Bueno, Magdalena, te agradezco tu tiempo. No sé si quedó algo pendiente, pero bueno, esto es un programa de divulgación, un programa que tiene que ver con las políticas públicas, pero me parece también hay que reivindicar la cultura, y una de las herramientas para entender lo que nos pasa hoy es muchas veces ver lo que no ha pasado antes en la historia, y para realmente no cometer los mismos errores. Ojalá que sirva, porque creo que de eso se trata. El rol de las políticas públicas, de educación, salud principalmente, creo que ese es lo que tenemos que sostener y apoyar para que realmente digamos, que seamos soberanos, que el pueblo sea soberano y no manipulado como muchas veces ha pasado a lo largo de la historia. Sí, tal cual. Es una buena consigna para recordar del 25. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Aldo.